Bienvenidos a la sexta y última cápsula de esta serie sobre evaluación. En esta última queremos abordar la coevaluación tanto en la educación remota como en la probabilidad de que regresemos a la alternancia. De todas maneras, estas estrategias serán aplicables incluso en la presencialidad. Comencemos. De nuevo, estamos la comunidad de Ishere desarrollando esta serie de cápsulas y en particular la sub-CDA de evaluación a la que pertenecemos Sandra Palza y Cristian Castrillón. ¿Qué es la coevaluación? La coevaluación puede definirse como un proceso de valoración realizado entre pares y basado en criterios predefinidos, en el cual se evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación a los objetivos de aprendizaje. De igual manera, se da y recibe retroalimentación. Conocemos muy bien la coevaluación. Hemos trabajado con ella durante bastante tiempo. Sin embargo, de nuevo, en la mayoría de los casos, se cae en la tendencia de que la coevaluación no es más que una co-calificación, en la cual el estudiante asigna una nota numérica o cualitativa, pero dentro de una escala nominal, a los trabajos de sus compañeros, generalmente finalizando el periodo. Sin embargo, la coevaluación es mucho más que ello. Como vemos acá, es un proceso, o sea, no puede ser solamente al finalizar el periodo, pero además tiene que ser basado en criterios predeterminados, predefinidos. O sea, el estudiante valorado y el coevaluador de su compañero tienen que saber qué criterios exactamente están valorando. No solamente dejarlos allí como de una forma etérea a la imaginación, en la cual el estudiante asigna una nota en muchas ocasiones basado en la familiaridad con su compañero. Entonces, en este caso, cuando damos pautas predeterminadas, criterios claros, le ayudamos al estudiante a determinar, a visualizar los aspectos que su compañero ha desarrollado en el trabajo en el aula y asignar una valoración, pero no solamente como un número, sino también además como una retroalimentación en la cual le va a ayudar a su compañero a darse cuenta qué necesita para mejorar. Características de la coevaluación. Acá tenemos una lista de características. Una es que se utiliza comúnmente en trabajos colaborativos donde forma parte el mismo alumno. Es decir, es muy útil para los trabajos en equipo, de tal manera que todos los compañeros puedan comentar cómo estuvo la participación de cada uno de ellos dentro del trabajo en equipo. Pero no solamente se limita a estos casos, también al alumno se le puede solicitar que evalúe el trabajo de otro compañero sin que necesariamente pertenezca al mismo equipo. Pero allí tendría que estar valorando otros aspectos que no se ven en el trabajo en equipo, ya que al no estar en el mismo grupo de trabajo, pues no va a notar lo mismo que los compañeros de la misma mesa, por así decirlo. También podemos decir que se obtiene doble beneficio, ya que por un lado se le da retroalimentación al compañero que se está evaluando, pero simultáneamente el alumno evaluador obtendrá retroalimentación de su propio trabajo. Es decir, ambos se retroalimentan y va en doble vía, ambos van a comentarse el trabajo mutuamente. La coevaluación conlleva a obtener ganancias cognitivas, pero también afectivas para los alumnos, quienes se sienten con una responsabilidad importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual incrementa su motivación intrínseca. Al estudiante, al sentirse partícipe del proceso de evaluación, va a ser mucho más consciente, va a ser mucho más feliz de lo que está desarrollando, por lo cual se va a comprometer más con su trabajo. Por último, desde la perspectiva del docente, la coevaluación permite identificar características del trabajo del estudiante que solo sus compañeros pudieron notar. A veces el docente no se puede percatar de todo lo que pasa, más en un grupo de 30 estudiantes, donde hay 4 o 5 grupos trabajando paralelamente. Por lo tanto, permitir que sus compañeros coevalúen el trabajo va a permitir que el docente se entere de cosas que desde su posición en la mesa o mientras está rotando por los diferentes puestos de trabajo no podría notar. Recomendaciones para implementar la coevaluación. Tenemos entonces 3 recomendaciones básicas. Una es concientizar a los alumnos sobre la forma de realizar los comentarios a sus compañeros para llevarlos a mejorar su desempeño. Es importante que el estudiante entienda que lo que está haciendo es algo constructivo,
No es una crítica para destruir ni para hacer daño a sus compañeros, sino con el objetivo de llevarlos a mejorar su desempeño. También es importante generar dentro del grupo un clima de confianza y aceptación que favorezca la libre expresión. Es decir, que no se generen confrontaciones dentro del salón, que el estudiante que genera una coevaluación lo haga con los mejores términos, preferiblemente señalando el trabajo del compañero y no a la persona que es su compañero, y que el estudiante que recibe la evaluación lo tome de manera constructiva, es decir, que no lo tome como un ataque personal, sino que entienda que está recibiendo consejos para mejorar su desempeño. Y por último, orientar a los alumnos para que sus comentarios o retroalimentaciones sean constructivos. Esto ya estaba de alguna manera implícito en los dos puntos anteriores. Vamos a ver entonces ejemplos de instrumentos para la coevaluación. Un ejemplo de instrumento para utilizar en la coevaluación es la escala estimativa. Una escala estimativa consta de una serie de enunciados, también podrían ser rúbricas, acompañados de niveles de desempeño, según el enunciado. Este instrumento permite a quien realiza la evaluación identificar el desenvolvimiento en el aula. Vamos a ver tres: el desenvolvimiento en el aula, la conducta en el trabajo colaborativo o el nivel de logro de un determinado aprendizaje. Podemos generar escalas estimativas en esos tres aspectos. Vamos a mirar tres ejemplos de cada uno, un ejemplo de cada uno de ellos. Acá tenemos una escala estimativa para el trabajo en equipo. Entonces tenemos el nombre del estudiante evaluador, el del estudiante evaluado y tres columnas, una para los aspectos o rúbricas, otra para los niveles que el compañero va a valorar. Podríamos darle a cada una de esas caritas una definición, por ejemplo, nunca, a veces, casi siempre, siempre, según el tipo de aspecto que se vaya a valorar o otro tipo de nivel. Y tenemos una casilla para que el estudiante dé sugerencias, para que le explique a su compañero por qué dio esta valoración. Si fue negativa, para que le dé recomendaciones de cómo mejorar, y si fue positiva, para que resalte esas cualidades que el estudiante está manifestando. Acá tenemos aspectos como participa en la toma de acuerdos del equipo, como apoya a los compañeros que lo necesitan, que valora determinados aspectos logísticos del trabajo en equipo. También tenemos también entonces esta escala estimativa para el desenvolvimiento del trabajo en el aula, ya como para momentos no de trabajo en subgrupos, sino de todo el aula en torno a una explicación o de una exposición o de un proceso donde ya todo el grupo esté reunido. En este, por ejemplo, tenemos el mismo esquema, pero en los aspectos mencionamos cosas como escucha atentamente las explicaciones del docente, respeta las opiniones de sus compañeros, pide la palabra para participar, respeta a todos sus compañeros. En fin, allí podemos hacer una lista de aspectos más amplio, incluso se pueden definir dentro del aula para determinar aspectos importantes de la logística y de la mecánica del trabajo en aula y en clase en general. Y por último, tenemos el ejemplo de otro instrumento para, utilizando la misma escala estimativa, para el nivel de aprendizaje. Entonces acá ya es algo un poquito más elaborado, un poco más especializado, porque ya se refiere al desempeño del estudiante con respecto a sus aprendizajes y los objetivos de aprendizaje que se plantearon para la guía, para la clase o para la unidad didáctica. Entonces acá tenemos un ejemplo que tiene aspectos como reconoce que algunas cantidades pueden ser representadas usando objetos, partes del cuerpo y otros tipos de elementos, o representa números naturales de diferentes maneras. Asocia un símbolo a una representación numérica. Representa los números usando cajas de 10. Entonces, al ser un poco más especializada requiere mucho más detalle en la explicación del docente de cómo identificar un resultado correcto de uno incorrecto. Tiene que ayudarse al estudiante para que cuando esté valorando el trabajo de su compañero, esto puede ser incluso de participación en clase, pero mucho más cuando puede tomar la guía o una evaluación de su compañero y empezar a revisarla y darse cuenta de cada uno de estos aspectos. Cuando se hace valoración de aprendizajes, se logra también que el estudiante evaluador se apersone del entendimiento que tiene del tema para tratar de ver cómo su compañero entendió. Entonces, allí tenemos tres tipos de escalas estimativas que se pueden utilizar para la valoración del trabajo en el aula. Ahora, no siempre hay que utilizarlas todas. Hay temas que al ser mucho más complejos va a ser mucho más difícil que el estudiante pueda valorar
el nivel de aprendizaje de sus compañeros y tal vez no todos puedan valorar el nivel de aprendizaje de sus compañeros, ¿cierto? Si yo identifico que un niño definitivamente no ha entendido nada, pues sería poco necesario que yo pusiera a ese niño a valorar el aprendizaje de otro al que yo mismo he identificado que sí. O incluso si lo pongo a hacerlo, ya tendría que tener un filtro mucho más importante de mi parte como docente para ayudarlo al valorar el trabajo de su compañero, para que esa valoración no tenga errores de concepto como el estudiante mismo viene teniéndolos. Podría ser también una oportunidad para hacer como un trabajo de recuperación o de refuerzo con ese estudiante que tiene dificultades. Esto que hemos visto hasta ahora es aplicable tanto para la alternancia como para la educación presencial. Es decir, podemos, desde que los estudiantes vayan al aula, si sea una vez cada 15 días, permitirles que valoren el trabajo de su compañero en esa sesión, que valoren la guía que su compañero ha desarrollado cuando llevan las evidencias de aprendizaje y empiecen a revisar el trabajo de su compañero por medio de rúbricas. Eso se puede hacer en la presencialidad y en la educación, en la educación con alternancia. Ahora, ¿qué hacer en la educación remota? La manera más práctica que han implementado algunos docentes es involucrar a las familias en el proceso de coevaluación, en particular al acudiente que está más atento de los procesos de aprendizaje en casa, y el uso de guías y la entrega de evidencias por parte del estudiante. Miremos, por ejemplo, un recuadro que se puede anexar a la guía para ayudar al al padre de familia a ser coevaluador de su hijo. Entonces allí dice rúbricas como: ¿dedicó el tiempo suficiente para el desarrollo de la actividad de la guía? El padre de familia tendrá un papel importante para decirle a su hijo: tú no dedicaste el tiempo suficiente, no estuviste concentrado, no mostraste disciplina, para valorar cada uno de estos ítems. ¿Presentó dificultades? ¿Buscó la forma de superar las dificultades? ¿Le comunicó al docente las dificultades? Entonces, podríamos hacer este cuadro más extenso, agregando incluso otros aspectos que se podrían valorar de ese trabajo en casa. Muchas gracias por su participación en esta serie de cápsulas y esperamos en la comunidad Dictionary que puedan realmente implementarlas en su trabajo en el aula. Hasta la próxima.